Voy a contarte una historia. Esta es una metáfora de Camilo Cruz. Cuenta que había una vez un viejo maestro y su joven discípulo que, atravesando los parajes más pobres de una provincia, llegaron a una casa donde pidieron alojamiento y pasaron la noche. En aquella casa de 7 metros cuadrados, acumulada de basura, desperdicios, y con el techo que dejaba filtrar el agua, vivían 8 personas. El padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos vestidos con ropas viejas, desasiados, en la más absoluta pobreza. Su único medio de subsistencia era una vaca flaca que apenas les proveía del alimento básico para sobrevivir. Antes del amanecer salieron en silencio. El viejo maestro quiso dar una enseñanza a su discípulo y a aquella familia que los había hospedado. Sacó una daga de su alforja y de un tajo degolló a la vaca. Luego, imperturbable, continuó su camino junto a su discípulo, quien confundido se preguntaba por qué su maestro había procedido de ese modo, privando a aquella familia de su único medio de subsistencia. Un año después, el viejo maestro y su joven discípulo regresaron al mismo lugar. Encontraron que sobre aquella casucha se levantaba una casa grande recién construida, rodeada de sembríos y varias vacas. El joven pensó que sus antiguos habitantes habían abandonado el lugar. Se sorprendió cuando vio salir a las mismas personas. Saludaron calurosamente al padre, a quien le preguntaron la razón del cambio, y éste les contó que hace un año habían perdido a su única vaca y cómo se angustiaron, pero luego se dieron cuenta que a menos que hicieran algo, su sobrevivencia se vería seriamente comprometida. Empezaron a sembrar y produjeron más alimentos de los que necesitaban para vivir, por lo que decidieron venderlos primero a sus vecinos y luego en el pueblo, obteniendo de esta manera el dinero suficiente para vestirse mejor y construir su nueva casa. El joven comprendió la lección. Aquella familia se había resignado a vivir en la pobreza y la vaca era una cadena que no les permitía progresar. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿A qué clase de vida hubieran estado destinadas las personas de esta familia antes de la aparición del sabio? Lo más probable era que hubiesen continuado con una vida de miseria y de penurias. La pérdida de su vaca evidentemente lo llevó a una encrucijada. ¿Qué hubiera sucedido si se quedaban sumidos en la desesperación y en la angustia, en vez de hacer uso de lo que disponían para trabajar y hacerse cargo de su propia supervivencia? Amigo, amiga, una de las claves para salir de una crisis es dejar de enfocarse en el problema y darse cuenta de las posibilidades que se abren. Ubícate en la solución. Si nos sumergimos en la desesperación, no seremos capaces de divisar nuestros propios recursos y es posible que caigamos en una crisis emocional y mental que de ninguna manera nos ayudará a encontrar la salida. Necesitamos preguntarnos cuáles son nuestras vacas. Me refiero a aquello que nos mantiene en nuestra zona confortable y que nos impide crecer como personas. Recuerda que a nuestro ego, es decir, al orgullo, la pereza, la ira, la inseguridad, etc., generalmente no le gusta ser desafiado. El ego vive acomodado incluso si nos tiene pasando las peores calamidades. Si perdiste el empleo, te quedaste sin dinero o estás enfermo, enfoca tu mente en tus recursos y posibilidades. Puede que no sea fácil, pero si te vuelves presa del pánico y la angustia, es posible que empeores tu situación. Ten presente que la vida muchas veces nos quita cosas para liberarnos de ataduras y forjar con nosotros creaciones mucho más grandes. Soy Freddy Mora Benítez. Hasta la próxima.